En el año de 1520, mientras Hernán Cortés y sus conquistadores españoles avanzaban hacia el corazón del Nuevo Mundo, una de las civilizaciones más grandes jamás conocidas enfrentaba su hora más oscura. Tenochtitlán. La Ciudad de México. La Venecia del Nuevo Mundo. Durante 2 siglos, los emperadores aztecas habían gobernado desde el Templo Mayor, donde los dioses descendían en forma de águilas y jaguares, donde se ofrecían sacrificios sagrados para mantener el orden del cosmos. Pero esa noche, mientras los templos ardían bajo el fuego español, la sacerdotisa del dios Huitzilopochtli descubriría que existe un sacrificio mucho más grande que cualquiera que jamás hubiera imaginado: sacrificar su propia alma por el amor de su enemigo. Xochiquetzal era una sacerdotisa de 24 años. Su nombre significa «flor preciosísima» en la lengua náhuatl. Había sido elegida desde la infancia para servir a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y del sol. Desde que tenía 6 años, había estudiado en el Calmecac, la escuela sagrada donde se entrenaba a los sacerdotes. Había aprendido los secretos de los dioses. Había memorizado los 1000 días del calendario azteca. Había entendido que su vida no le pertenecía a los dioses. Y sobre todo, había aprendido a mirar la muerte a los ojos sin pestañear. Tenochtitlán era una ciudad de maravillas. Construida sobre una isla en el lago Texcoco, estaba conectada al continente por 3 grandes calzadas de piedra. Los templos se elevaban como montañas sagradas, sus pirámides tocando el cielo. El templo mayor se erguía en el centro de la ciudad como el corazón del cosmos. Sus 2 torres gemelas, dedicadas a Huitzilopochtli y a Tlaloc, eran visibles desde cualquier punto en la ciudad. En sus escalinatas, durante los grandes festivales, se ofrecían miles de sacrificios para mantener al sol en su camino a través del cielo. Era un acto sagrado. Una necesidad cósmica. El emperador Moctezuma II gobernaba Tenochtitlán. Pero en aquella época, su gobierno estaba plagado de dudas y vacilación. Meses antes, sus exploradores habían traído noticias de hombres extraños que llegaban desde el mar. Hombres con piel pálida. Hombres que viajaban en casas flotantes. Hombres que llevaban armas que escupían fuego. Moctezuma había consultado a los sacerdotes. Habían consultado el calendario. Y los dioses habían susurrado un nombre antiguo: Quetzalcóatl. El dios serpiente emplumada que había prometido regresar. ¿Eran estos hombres extraños la manifestación del dios? ¿Eran una prueba de los dioses? ¿O eran simplemente conquistadores decididos a dominar todo lo que veían? Moctezuma no sabía. Y su indecisión había permitido que Cortés y sus 500 hombres llegaran hasta las puertas de la ciudad sagrada. Cuando Cortés finalmente entró en Tenochtitlán, fue recibido con honores reales. Moctezuma le dio bienvenida pensando que quizás era prudente satisfacer a los dioses, sea cual fuera su forma. Pero no eran dioses los que habían llegado. Eran hombres con ambiciones. Y los hombres con ambiciones nunca se contentan con bienvenidas corteses. Dentro de días, Cortés había tomado Tenochtitlán. Dentro de semanas, el emperador Moctezuma estaba muerto, acusado de traidor por su propio pueblo. Y los templos que habían permanecido en pie durante siglos comenzaban a arder bajo el fuego español. La noche en que todo cambió fue la noche que después se conocería como la Noche Triste. No era triste por los españoles, que se retiraban de la ciudad derrotados temporalmente. Era triste por los aztecas que veían su mundo derrumbarse. Los templos ardían. Las calles estaban llenas de sangre. Los españoles habían incendiado deliberadamente los santuarios sagrados. Las imágenes de los dioses aztecas fueron profanadas. Xochiquetzal estaba en el templo mayor cuando comenzaron los incendios. Ella y sus hermanas sacerdotisas intentaron salvar los sagrados objetos rituales. Intentaron apagar los fuegos. Pero era inútil. El fuego español era imparable. Como si los propios dioses hubieran decidido consumir su propio templo. En medio de la confusión y el caos, mientras sus hermanas sacerdotisas huían o morían bajo las espadas españolas, Xochiquetzal hizo una decisión que le costaría todo. En lugar de huir, descendió hacia las cámaras subterráneas del templo. Había una cámara sagrada, conocida solo por los sumos sacerdotes, donde se guardaban los objetos más valiosos del culto azteca. Máscaras de oro. Joyas de jade. El corazón de piedra de Huitzilopochtli.
Xochiquetzal bajó las escaleras oscuras armada solo con antorchas y determinación. Necesitaba salvar algo de la sagrada herencia de su pueblo. Aunque fuera la última cosa que lograra en su vida. Fue en esa cámara sagrada donde lo encontró. El hombre estaba tirado en el piso de piedra, inconsciente, cubierto de sangre. Era un conquistador español. Su armadura estaba dañada. Tenía una herida profunda en el costado. Su rostro estaba sucio de polvo y sangre. Xochiquetzal supo inmediatamente lo que tenía que hacer. Este hombre era un enemigo. Un conquistador. Alguien responsable, aunque sea indirectamente, de la destrucción de su pueblo. Todo lo que había aprendido en el Calmecac le decía que debería sacrificarlo. Hacerlo en honor de los dioses. Quizás así los dioses escucharían. Quizás así su pueblo sería salvado. Levantó su obsidiana, el cuchillo de obsidiana negra que había sido entrenada para manejar desde la infancia. Y entonces, el hombre abrió los ojos. Su nombre era Diego de Alvarado. Tenía 35 años. Era uno de los capitanes de Cortés, famoso por su brutalidad en la batalla. Diego había caído en una trampa puesta por los aztecas. Mientras sus hombres se retiraban, él se había quedado atrás luchando. Demasiado orgulloso o demasiado valiente para admitir que los españoles estaban siendo derrotados. Había sido golpeado por una piedra lanzada por una onda azteca. Había caído en una grieta entre las piedras del templo. Y luego, la inconsciencia. Cuando abrió los ojos en aquella cámara oscura iluminada solo por antorchas, vio a una mujer de cabello largo y negro, con un traje ceremonial cubierto de símbolos que no entendía, sosteniendo un cuchillo de obsidiana sobre su pecho. Supo que iba a morir. Pero lo que sucedió después, lo cambiaría para siempre. Por favor, dijo en español, su voz ronca pero clara. Si vas a matarme, hazlo rápido. Xochiquetzal no hablaba español. Pero entendió el tono. El hombre estaba pidiendo misericordia. No estaba pidiendo piedad, entendía que eso no era probable. Simplemente pedía que su muerte fuera rápida. La obsidiana en la mano de Xochiquetzal temblaba. Ella había sido entrenada para esto. Para matar. Para ofrendar. Para hacer lo que los dioses requería. Pero cuando miró los ojos del hombre, algo sucedió en su corazón que no podía explicar. En esos ojos azules claros, vio dolor. No el dolor de alguien que quería conquistar el mundo, sino el dolor de alguien que había perdido algo invaluable. El dolor de alguien que estaba tan perdido en esta tierra extraña como ella misma lo estaba en su propia muerte inminente. La obsidiana cayó de las manos de Xochiquetzal. En lugar de clavarla en el corazón del conquistador, la dejó caer al piso de piedra, donde hizo un sonido que resonó en la cámara como un gong sagrado. ¿Por qué?, preguntó Diego, incapaz de creer que seguía vivo. Xochiquetzal no respondió con palabras. En cambio, rasgó la tela de su propio vestido ceremonial y comenzó a vendarse la herida del conquistador. Con sus propias manos, que habían sido entrenadas para matar, lo sanó. Con sus propias manos, que habían sido dedicadas a los dioses, lo salvó. Pasaron horas. Quizás fueron días, Xochiquetzal nunca estuvo segura después. Permanecieron en la cámara subterránea mientras Tenochtitlán ardía sobre sus cabezas. Diego estaba débil por la pérdida de sangre, pero sobrevivía. Xochiquetzal le traía agua. Le traía hierbas que había aprendido a usar como medicinas. Y de alguna manera, en aquella oscuridad compartida, comenzaron a comunicarse. Diego no hablaba náhuatl. Xochiquetzal no hablaba español. Pero ambos hablaban el lenguaje universal del sufrimiento. Ambos habían visto el fin de sus mundos. Ambos entendían la desesperación de la derrota. ¿Por qué me salvaste?, preguntó Diego una noche, cuando su fiebre había bajado lo suficiente para poder hablar. Xochiquetzal no entendió las palabras, pero entendió la pregunta en sus ojos. Ella se tocó el pecho, donde su corazón estaba. Luego tocó el pecho de Diego. Luego colocó sus manos juntas. Corazón, dijo en español, la única palabra española que había aprendido de escuchar a los conquistadores en la ciudad. Diego entendió. En un momento de claridad que trasciende idiomas y culturas, entendió que esta mujer lo había salvado no porque fuera una estrategia de guerra, sino porque algo en su corazón le había dicho que lo hiciera.
Y en ese momento, Diego de Alvarado, el conquistador brutal, el hombre que había participado en la destrucción de una civilización, sintió algo que creía que había perdido para siempre: compasión. Una noche, cuando el fuego sobre sus cabezas finalmente se había apagado, Xochiquetzal le mostró a Diego quién era realmente. Le mostró sus vestidos ceremoniales. Le explicó con gestos y palabras fragmentadas que era una sacerdotisa, que había sido entrenada para servir a los dioses, que había sido educada para ver la muerte como parte del orden natural del cosmos. «¿Sacerdotisa?», preguntó Diego, incrédulo. «¿Y me salvaste?». Xochiquetzal asintió. Y luego, haciendo una cosa que nunca había hecho en su vida, lloró. Lloró por todo lo que había traicionado. Lloró por los dioses que sentía que la habían abandonado. Lloró por su pueblo que estaba muriendo en la superficie. Lloró por sí misma, una mujer dividida entre dos mundos que nunca podría reconciliarse. Cuando Diego finalmente estuvo lo suficientemente fuerte para moverse, ambos sabían que no podían quedarse en la cámara subterránea para siempre. Tenochtitlán había caído. La conquista era completa. El imperio azteca estaba terminado. Xochiquetzal enfrentaba una elección que ninguna mujer de su pueblo tenía derecho a hacer. Podría subir a la superficie, revelar su identidad, y ser ejecutada como enemiga por los conquistadores españoles. O podría desaparecer con Diego, renunciar a todo lo que era, y buscar una nueva vida en un mundo que ya no existía. Cuando los españoles finalmente penetraron en la cámara subterránea, encontraron a Diego de Alvarado semiconsciente pero vivo. Y junto a él, encontraron a Xochiquetzal. Ella estaba de pie, con un último objeto sagrado en sus manos, un collar de jade que había pertenecido al emperador Moctezuma. El símbolo del poder azteca. «Es mi prisionera», dijo Diego en español, señalando a Xochiquetzal. «La haré mi esclava». Los españoles aceptaron. La captura de una sacerdotisa azteca era un premio valioso. La esclavitud de una mujer noble era una recompensa legítima. Lo que no sabían era que Xochiquetzal se había ofrecido voluntariamente. Que había sacrificado su identidad como sacerdotisa, su rol en la sociedad azteca, todo lo que había sido, por la oportunidad de estar cerca de este hombre que había aprendido a amar en la oscuridad. Después de esa noche, la historia de Xochiquetzal desapareció de los registros históricos. Los españoles anotaron que habían capturado a una sacerdotisa azteca. Que Diego de Alvarado la reclamó como su prisionera. Que desapareció en la frontera del Nuevo México. Lo que no registraron fue lo que sucedió después. Lo que no escribieron en sus crónicas fue que Diego, en secreto, la liberó. Que le dio dinero y le permitió elegir su propio destino. Que Xochiquetzal eligió quedarse con él, no como esclava, sino como compañera. No por obligación, sino por amor. Xochiquetzal se convirtió en una mujer sin tierra. Ni completamente azteca, porque había traicionado a los dioses. Ni completamente española, porque su corazón siempre pertenecería a su pueblo. Diego se convirtió en un hombre dividido. Un conquistador que había conquistado todo excepto la paz de su propia alma, hasta que conoció a esta mujer que le había salvado la vida. Juntos, en las fronteras de la Nueva España, crearon algo nuevo. No una síntesis de dos culturas, eso habría sido mentira. Sino un refugio compartido para dos almas que habían sido exiliadas de sus propios mundos. La caída de Tenochtitlán marcó el fin del imperio azteca. Marcó el comienzo de la Nueva España. Marcó el final de un mundo. Pero en los pliegues de esa catástrofe histórica, entre la sangre y el fuego y la destrucción, dos personas encontraron exactamente lo que no sabían que estaban buscando: redención. No fue un final feliz en el sentido tradicional. Los templos nunca fueron reconstruidos. Los dioses aztecas nunca fueron restaurados. El mundo que Xochiquetzal amaba nunca volvería. Pero fue un final donde el amor fue más fuerte que la conquista. Donde la compasión sobrevivió a la brutalidad. Donde dos enemigos se convirtieron en compañeros en la noche más oscura de sus vidas. Y eso, de alguna manera, fue un tipo de victoria que ningún conquistador podía reclamar. En la próxima parte, verán cómo Xochiquetzal y Diego construyen una nueva vida en las tierras fronterizas. Cómo su amor es probado por los que quieren separarlos. Y como una sacerdotisa azteca y un conquistador español crearon una leyenda que la historia oficial nunca reconocería.